aleluya. Gozo, gozo. Y aquí está tu presencia, por eso canto, por eso danzo. Y aquí está tu presencia, por eso canto, por eso danzo. Amén, 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 amén. Y aquí está tu presencia, por eso canto, por eso danzo. Y aquí está tu presencia, por eso canto, por eso danzo. Amén, 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 amén. A gozar. Usted y yo, piedras vivas somos. Así que dígale a su vecino: con permiso, yo voy a entrar en el río de Dios para que nuestro David, o sea Jesús, nos escoja como piedras para derrotar a Goliat en el nombre de Jesús. Entre en el río, entre en el río, entre en el río, entre en el río. Jesucristo dijo: la hora viene y ahora es. Vamos a alabarle cara a cara en el cielo. Esa es la hora. Bien, alabado sea el nombre del Señor por esta noche tan bendecida. Vamos a entrar en la palabra de Dios en este momento. Y vamos a compartir, hermanos, como todos los lunes, estamos compartiendo una palabra que es que tiene que ver con
no sé qué pasó aquí. No está. Oh. Ok. Como digo, Fari, ok. ¿Cómo está el asunto aquí que no se quiere quitar? Aquí o aquí. No. Ok. Bueno, amados hermanos, Dios me lo bendiga en esta noche. Vamos a iniciar con el tema que hemos estado hablando, facetas del bautismo. La faceta del bautismo la hemos hablado de que hay un solo bautismo. No estamos inventando doctrinas. Es un solo bautismo. No hay dos, no hay tres, pero es un proceso o contiene 7 facetas, que en este caso, ¿verdad? Encontramos aquí las facetas del bautismo. Ya hablamos acerca del bautismo en arrepentimiento y hoy vamos a enfocarnos al bautismo en agua. Pero también existe la faceta del bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. Esto es importante que nosotros lo tratemos, ¿verdad?, de asimilar, y si no lo entendemos ahora, yo creo que en algún momento entenderemos por medio de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, hemos hablado de varias cosas y hoy quiero compartir con ustedes el tema, hermanos, que nos trae, que es el bautismo. A ver, otra vez. El bautismo en agua. Sí, no es que no lo alcance a ver, es que no encontraba. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del bautismo en agua y yo quiero invitarle a hacer una oración en esta hermosa hora. Padre, te damos gracias por permitirnos estar, Señor, ya en este lugar para compartir tu palabra. Rogamos, Padre mío, que en el nombre de Jesús envíes sobre nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación, que venga sobre nosotros, Señor, de tal manera que podamos compartir esta palabra comprensiblemente. Que haya gente, Señor, que entienda tu palabra, que capte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dales también, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco del bautismo en agua. Ya dijimos, pues, que el bautismo en arrepentimiento debe ser primero. Y ello nada más a manera de un resumen, el bautismo en arrepentimiento es sumergirse en un cambio de mentalidad, es meterse pues y pedir perdón por nuestros pecados, pero tener un cambio de mentalidad. Es importante que entendamos por qué se le llama bautismo en arrepentimiento. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, en San Marcos capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos dice la Biblia en San Mateo 28, verso 19. Hay algunas posturas, ¿verdad?, en cuanto al bautismo, si debe ser por inmersión o por aspersión. Pero la Biblia dice que es por inmersión. ¿Por qué? Porque bautismo viene de la palabra baptizo y de la palabra bapto. Bautismo, hermanos, o bautizo significa ser sumergido, sumergirse uno mismo, ¿verdad? Y eso habla de que es un acto voluntario. Entonces, también otra de las, digamos así, de los teorías o posturas teológicas o doctrinas, dice que el bautismo, hermanos, es en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y otros decimos que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en sí viene siendo lo mismo, porque Jesús vino a dar a conocer al Padre
y es quien envió al Espíritu Santo también para estar en lugar de él. La cosa es que eso requiere pues una explicación un poco amplia. Hoy quiero enfocarme al bautismo en agua. Entonces vamos a entrar, hermanos, no sé si se alcanza a ver esas letras, pero dice que el bautismo, hermanos, es sumergirse totalmente en agua. Cuando hablamos del bautismo en agua, y es sumergirse, es inmersión total, y constituye una de las dos ordenanzas dadas por el Señor Jesús. La primera ordenanza es la Santa Cena, y la segunda ordenanza que encontramos, el bautismo en agua. Entonces, ahí encontramos qué significa el bautismo: sumergirse totalmente en agua. No es charpear, decimos aquí en Tabasco, ¿verdad? No es ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la palabra? Por aspersión, pringar, decimos también acá en Tabasco, y esperamos que no sea una mala palabra en otros lados. Pero el bautismo es una sumersión, es sumergirse, es inmersión total, que la persona sea cubierta por el agua. Entonces se puede bautizar en un río, se puede bautizar en una alberca, se puede bautizar en el agua, se puede bautizar en un tambo o en un tanque, en una cisterna, se puede bautizar, hermanos, en una sangría. La sangría acá es un riachuelo, ¿verdad? O en donde haya agua. La Biblia dice que en una de los capítulos de Hechos dice que un hombre, el llamado, bueno, no llamado, sino el etíope, cuando Felipe le habló de Cristo, queremos entender o queremos creer que Felipe, el evangelista, le habló del bautismo. Y cuando aquel hombre vio agua, dijo: allá hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y apenas acababa de creer, e inmediatamente fue sumergido en el agua. Y eso también es otra enseñanza, ¿verdad? No es cierto que alguien que acaba de aceptar a Cristo tiene que pasar por un proceso de 6 meses, de 1 año, para que se pueda bautizar. No, es creyendo y bautizándose, matando y salando. Bueno, no. Entonces es importante, como dice por ahí una frase: cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, la persona que ya aceptó a Cristo inmediatamente debe ser bautizado en agua. Vamos entonces a hablar de algunos beneficios del bautismo en agua. Y dentro de esos beneficios, si no terminamos hoy, ¿verdad? Porque pues queremos hacerlo pues con calma, sin andar corriendo. Uno de los beneficios del bautismo en agua es el perdón de pecados. El perdón de pecados, hermanos, Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí se habla de arrepentimiento y se habla de bautismo, que van de la mano. Alguien se arrepintió, debe bautizarse. Si alguien no está arrepentido, no puede bautizarse. Si alguien ya se arrepintió y no se ha bautizado, necesita bautizarse. Entonces, hermanos, pero aquí dice que el bautismo, hermanos, es para perdón de los pecados. Y no lo digo yo, pues, sino que lo dice ahí la Biblia. Usted lo puede buscar en cualquier versión y encontrar que Hechos capítulo 2, verso 38, tiene, hermanos, vamos a decirlo así, está subrayado. ¿Para qué es el bautismo? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua, Dios perdona nuestros pecados. Es decir, que somos purificados, somos limpiados,
¿verdad? Aunque es un simbolismo lo que se practica en el bautismo, no deja de tener una implicación, hermanos, espiritual. Eso es importante porque a veces, ¿verdad? Algunos nada más dicen el bautismo es solamente simbólico, el bautismo no tiene ninguna importancia. No, el bautismo es una confirmación de que la persona ya se ha arrepentido y que sus pecados han sido perdonados, pero necesita confirmarlo, sellarlo con el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor. Yo creo que el Señor, al dar esta ordenanza, no lo hizo solamente, amados hermanos, por capricho, ¿verdad? O no pudo haber ordenado algo que no tenga importancia. Bueno, entonces resulta que cuando hablamos del perdón, la palabra perdón viene de la raíz griega aphesis, que significa liberar para poner en libertad. Es decir, que cuando somos bautizados, somos liberados, somos puestos en libertad, somos soltados de la cárcel del pecado. Entonces, en el bautismo hay libertad, hermanos. Si alguien, mire, el pueblo de Israel, amados hermanos, cuando venía de Egipto saliendo y los egipcios empezaron a seguirlos o a perseguirlos porque los querían volver a oprimir, volver a esclavizar, dice la Biblia que el Señor, por medio de Moisés, abrió las aguas del Mar Rojo, perdón, de par en par. Y dice la Biblia, parece que es 1 Corintios capítulo 10, verso 1, ahí me ayudan los hermanos, dice que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Es decir, pasaron en medio y había agua a los lados y por encima estaban las nubes que también están compuestas por agua, solo que en estado gaseoso. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel fue bautizado y cuando fue bautizado en el Mar Rojo salió de Egipto, de manera que en la salida de Israel de Egipto, la libertad de Israel se dio en el bautismo. Por lo tanto, todo aquel que no ha sido bautizado todavía se encuentra en territorio de Satanás. Se encuentra todavía, hermanos, en un territorio donde el enemigo tiene jurisdicción sobre su vida. Entonces, si ya aceptaste a Cristo, inmediatamente debes bautizarte. Amén. ¿Lo tienes ahí? A ver, acércate un poquito más para acá, aquí, para que se escuche donde lees. Vamos aquí la hermana Sandy me va a ayudar ahí fuerte. A ver. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Fíjense, entonces el que se bautiza, hermanos, viene a ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? La palabra libertad, hermanos, viene del griego eleuteria. Entonces, saludos a las hermanas que se llaman eleuteria, ¿verdad? Porque eleuteria, hermanos, significa libertad, que se traduce como ser libres de vivir conforme a nuestros placeres. Es decir, que la persona cuando es bautizada, hermanos, viene a ser libertad. ¿Libertad de qué? De vivir conforme a los deseos de su carne. Empieza a tener victorias sobre esos deseos engañosos de nuestra carne y del corazón. Entonces, hermanos, dando a entender pues que el bautismo nos libera de vivir esclavizados por el pecado, por la idolatría, por la hechicería, por la brujería. Pero ahora, hermanos, somos libres para obedecer a Cristo, porque alguna gente, creo yo, que confunde la palabra libertad con libertinaje. Entonces dicen, yo soy libre,
para vivir como yo quiera. Y toman, fuman y hacen tantas cosas, hermanos, porque dicen que son libres, pero en realidad son esclavos de su carne, son esclavos de los deseos, son esclavos del mundo, son esclavos del pecado. Pero el Señor, por medio del bautismo, ¿verdad? Primeramente del arrepentimiento y el bautismo en agua, lo que hace es liberarnos para poder obedecer a Cristo. Amén. Número 2. Otro de los beneficios es que somos sepultados y resucitados con Cristo. Cuando bautizamos, antes bautizábamos, ¿verdad?, a la persona de pie, que le diera el agua hasta la cintura y lo doblábamos para atrás, hermanos. No sé si se ve, ya no me veo. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces lo doblábamos, pero ahora hemos aprendido, pues, que no es necesario hacer eso. La persona se puede arrodillar en el agua e incluso hermanos, inclinarse, pues, y su cabeza para sumergirse él mismo, juntamente con el pastor que lo está ministrando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí en ese momento se está haciendo una figura, la figura de muerte, sepultura y resurrección cuando sale del agua. Entonces, hermanos, dice Romanos 6:2, en ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que si nosotros ya hemos sido bautizados y nos hemos arrepentido, hermanos, ya no podemos vivir más en el pecado. Y luego dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, los que son bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en la muerte de Cristo. Por lo tanto, nos identificamos, ¿verdad?, en lo que es su sepultura, su muerte y su resurrección. Es decir, que ya nosotros no tenemos que morir en una cruz, ya nosotros no tenemos que morir por nuestros pecados, porque ya Cristo murió por nosotros, y simbólicamente, pero espiritualmente también, nosotros bajamos a las aguas voluntariamente. No se le puede obligar a nadie, se le invita. A veces insiste uno como pastor, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso significa, y mire, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, los que se bautizan en Cristo Jesús, hermanos, esos o nosotros, pues, los que nos hemos bautizado, debemos andar en una nueva manera de vivir. ¿Ok? Eso no significa, hermanos, que nosotros somos perfectos. Eso no significa que ya estamos vacunados contra el pecado. Eso significa, hermanos, más bien que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero que ahora tenemos la gracia del Señor con nosotros para vencer cualquier tentación y cualquier lucha que venga. Porque la vida cristiana, hermanos, es una lucha constante. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Porque el apóstol Pablo, al igual que usted y al igual que yo, hermanos, tenemos debilidades, deficiencias, defectos, errores, pero la diferencia con el que no ha aceptado a Cristo o el que rechaza a Cristo es precisamente esa, que Cristo vive en nosotros y con su ayuda podemos vencer cualquier batalla. Colosenses capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En Génesis capítulo 3, verso 19, hermanos, el Señor le dijo a Adán,
Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña, mis hermanos, que Dios estableció que el hombre debe morir para regresar a la tierra. Pero para el cristiano, hermanos, Dios ha dejado el bautismo, porque en el bautismo nos hacemos uno con el Señor en su muerte, cumpliendo lo que dice Génesis 3:19, porque el Señor nos sustituyó en la muerte, hermano. ¿Amén? El Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra sepultura, hermanos, viene de la raíz griega sunapto o suntapto, que significa sepultar con o juntamente, y se utiliza en sentido metafórico de la identificación del creyente con Cristo en su sepultura. Nos identificamos con Cristo. Cuando somos sumergidos en las aguas, somos sepultados al pecado, ¿sí? Juntamente con Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros resucitamos, porque ahí en el bautismo ese es uno de los beneficios, resucitamos para andar en novedad de vida. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos hemos arrepentido y nos bautizamos, después de ello, hermanos, comenzamos a vivir una nueva vida. La palabra resucitar tiene su origen, hermanos, en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con. En este caso, levantarnos juntamente con Cristo. El que es bautizado, hermanos, va a resucitar juntamente, hermanos, con aquellos que hemos creído en Cristo, así como Jesucristo resucitó al tercer día de la tumba. Ahora, aquí, hermanos, se utiliza para hablar o referirse a la resurrección espiritual del creyente con Cristo. Una resurrección espiritual, pero que también, hermanos, apunta hacia la resurrección cuando Cristo venga. Obviamente, aquellos que tengan, ¿verdad?, que dormir antes que Cristo venga. Así como el Señor Jesucristo resucitó y su cuerpo fue transformado cuando somos levantados, hermanos, resucitamos juntamente con Él para caminar en una nueva vida, en una novedad de vida, dice la Biblia. Bueno, por otro lado, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, adquirimos una buena conciencia. Antes nuestra conciencia estaba cauterizada. Antes nuestra conciencia era una conciencia sucia, pecaminosa. De manera que hermanos, es como el que vive, vamos a decirlo así, en un basurero. El que vive ahí ya no se percata del olor fétido que hay en aquel lugar, ¿verdad? Digamos que así pasa con la conciencia del que practica el pecado. Ya no percibe, su conciencia ya no define el pecado, ya no discierne el pecado, ya no diferencia lo que es pecado de lo que es bueno. Le parece algo natural. No sé si está claro el asunto, ¿verdad? Pero dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 21. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero, hermanos, no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada, para darnos una conciencia buena. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Entonces, en el bautismo, hermanos, el Señor nos da una buena conciencia. Ya no nos sentimos culpables, sino que ahora la culpabilidad Jesucristo se la llevó. Y tenemos una buena conciencia. Ahora nuestra conciencia
por medio del Espíritu Santo, nos va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, y rechazando el pecado, rechazando el mal y aceptando una conducta agradable delante del Señor. Bueno, antes de llegar al Señor, esto es lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿verdad? Nuestra conciencia estaba contaminada, estaba llena de pecado, de tal manera, hermanos, que ya no nos redarguía cuando pecábamos. Pero al entregarle nuestra vida al Señor, obtenemos una conciencia neutra, y en el bautismo obtenemos una buena conciencia. O sea que al aceptar a Cristo en nuestro corazón y arrepentirnos, nuestra conciencia viene a ser neutra, ya no está contaminada. Pero al ser bautizado obtenemos una buena conciencia. Por eso pues ya en 1 Corintios 2:15 nos habla de ello. En cambio, dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, la persona que es espiritual, hermano, entiende las cosas que son del espíritu, sabe cuáles son las cosas que ofenden a Dios y no las practica. Mientras que el que es todavía, ¿verdad?, un creyente inmaduro, hermanos, no discierne eso. Entonces, pasemos a otro punto. Cuando alguien se bautiza, hermanos, viene a convertirse en un discípulo. Si alguien ya es, digamos, es convertido, ya se arrepintió, pero no se ha bautizado, todavía no es discípulo. Mire cómo dice la Biblia, Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero dice, id pues y haced discípulos. A los discípulos se les bautiza. Entonces el Señor Jesucristo dijo que quien creyera en Él y fuera bautizado sería constituido, hermanos, en su discípulo. Por lo tanto, pues, el bautizarnos nos habilita más bien para ser discípulos y dejar de ser creyentes nada más. O sea, que hay niveles en la vida cristiana. Cuando usted acepta a Cristo, o más bien antes de aceptar a Cristo, usted es un oidor. Está en un nivel de oidor nada más. Pero la fe viene por el oír. Y cuando usted acepta a Cristo, después de haber oído, usted de oidor pasa a ser un creyente. Cuando usted ya cree y es bautizado, pasa a ser discípulo. Entonces, eso es importantísimo en la vida cristiana. Y con esto, con esta última diapositiva, cerramos esta enseñanza que habla de los beneficios del bautismo en agua. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces el bautismo, hermanos, nos califica para participar en la resurrección. Es decir, tarde o temprano, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si el Señor no viene antes, tendremos que, hermanos, no sé cómo le diga a usted, ¿verdad? Pero tendremos que dormir. Porque para el creyente no es muerte, sino es un dormir. Porque para nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hermanos, hay esperanza. ¿Entienden? Hay una esperanza de que vamos a resucitar. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis. Y anastasis significa un levantamiento. Ana significa arriba. Y histemi significa poner en pie. Por lo que todo el que se bautiza resucitará. Todo el que se bautiza resucitará. Quiere decir entonces, mis hermanos, que el que cree pero no se bautiza y muere,
va a tener conflictos con Dios. Mire, no me atrevo ni a decir que no va a resucitar, que tal vez resucite en la segunda resurrección. ¿Por qué? Pero la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, más los que escucharon del bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse, no lo hicieron, lo que le acabo de decir ahorita, y murieron sin esta condición, no podrán participar. Entonces, aquí está la invitación, hermanos, para nosotros, para usted más bien, porque yo ya me bauticé hace rato, bueno, hace tiempo. Entonces, si usted no es bautizado todavía, yo le invito para que hoy, hermano, lo haga. Pero ya son las 7 de la noche, no importa. Ahorita está lloviendo, hermano. De verdad es importante el bautismo. Es urgente que se bautice. Si ya se bautizó y se alejó, vuelva al Señor. No se tiene que volver a bautizar, a menos que su conciencia, ¿verdad?, le exija y le pida hacerlo. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad de compartir tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, y yo te ruego que quede en los corazones, pero sobre todo en el espíritu de cada persona, esta palabra. En el nombre de Jesucristo, ministra, toca, convence, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, pues solamente debo decirles que para el día de mañana vamos a estar trayendo un mensaje. Estamos hablando, esta semana vamos a estar hablando, hermanos, de la Navidad como una tradición pagana. No pretendemos, ¿verdad?, ofender a nadie, solamente queremos enseñar el trasfondo de esta pues fiesta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Permíteme, vamos a poner acá. ¿Ok?